bienvenidos Orlando, Amelia. Ay, Orlando, ¿cómo te sientes? Ponme por ahí por el WhatsApp bien porque no te tenemos sin sonido. Amelia, gracias por entrar. Johanna García, Jessie. Bueno, hoy estamos con dos invitadas muy especiales. Tenemos a Olga Jaques, que es abogada especialista en la parte inmobiliaria, ¿verdad? Y registral, que eso tú me lo tienes que explicar, que esa parte registral, profundizar un poquito más en eso. Y a Rosario Sánchez, que es colega, agente inmobiliaria especializada en propiedades, proyectos y listas aquí en Santo Domingo y en algunas otras áreas del país, y que llegaron a mi vida por diferentes motivos, pero que últimamente juntas han estado haciendo unos live muy divertidos, muy amenos, de el tema legal en bienes raíces. Ellas se han unido y ya tienen, bueno, ustedes han hecho ya más de 10 programas especializados en la parte legal, ¿verdad, Olga? Llevamos 23 Wow, y encuentros yo me y quedé. más de 6 meses. Comenzamos a mediados de diciembre del pasado año. Bueno, yo no sé cómo ustedes han sacado tantos temas para tener 23, todos orientados a educar sobre el tema legal en los bienes raíces. Rosario, cuéntame cómo se te ocurrió esa idea y luego vamos empezando con el tema. Cuéntame un poquito de eso. Buenas noches a todos y gracias por estar por aquí. Es un honor, Palmelia, contar con esa invitación de tu parte. Y bueno, realmente Olga y yo nos conocimos a título personal y todo surgió porque estábamos en un taller, una clase por WhatsApp y lo que pretendíamos era crecer personalmente. En esta búsqueda, ¿verdad?, de ser cada vez mejores, pues había un grupito en Santo Domingo, otro en Santiago y otro en Nueva York que se iban a estar reuniendo en persona, pero eso fue espontáneo y natural. Y el de Santo Domingo nunca se pudo reunir. Y un día, Rosario frescamente le dijo, Olga, pero vamos a tomar un café. Y nos tomamos un café. Y ese café fue solamente personal. Como ya yo era agente inmobiliario y ella es abogada especialista en derecho inmobiliario y registral, yo supe lo que hacía y percibí el talento que tenía Olga. Pero no hicimos nada con esa información. Quedamos amigas, hablábamos y todo lo demás, hasta que un día, hablando, creo que fue hasta por nota de voz, ¿verdad, Olga? Fue por nota de voz. Yo que veo Así eso. es, fue por nota de voz, un tú te atreves, yo me atrevo. Continúa. Así mismo, yo digo, pero Olga, todo ese talento que tú tienes, vamos a explorar, vamos a enseñar a la gente porque la gente no lo sabe. Eso que tú sabes, la gente no lo sabe y lo necesita. Y me dice ella, bueno, Rosario, que los videos. Digo yo, y si yo te entrevisto, tú lo haces. Y así surgió el live. Así surge el programa de ustedes en vivo, que es bastante complejo. Ahora estamos en vivo, pero como que en Instagram la cosa se complica, ¿verdad? Que se cae, que esto, que lo otro. O sea, se presentan muchas cosas de la tecnología que en Zoom se manejan mejor y la verdad que ustedes yo diría que han hecho un trabajo excelente. Olga, el tema de hoy, tú sabes que Rosario me dice, ¿y de qué vamos a hablar? Porque yo le digo a Rosario, Rosario, yo quiero que ustedes las dos juntas me acompañen en un webinar para tener con un tema educativo que tenga que ver con el tema legal inmobiliario. Y me dice Rosario, ¿y de qué vamos a hablar? Y le digo yo, bueno, entre todos los temas hasta ese momento que yo escuché, me parece que el que está sobre la palestra, porque han pasado muchas situaciones aquí en República Dominicana que han creado una situación de miedo en el inversionista, tanto local como en el dominicano ausente que quiere invertir en el país o inclusive extranjeros, es el tema del fraude, ¿verdad? De que tú vayas a perder todo tu dinero, todos tus ahorros en una inversión, cuando tú lo que quieres al final es tener o un ahorro o una rentabilidad en el tiempo. Entonces yo quería comenzar con eso, Olga, que tú me cuentes un poquito a qué realmente llamamos fraude. Cuando tú hablas de fraude, porque se puede malinterpretar también, no todo es un fraude. Cuéntame un poquito, Olga, sobre eso. Es así, Palmeria, muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que se conectan y que se van a conectar. Vamos a comenzar a atraer a los que vienen también. La pregunta es sumamente interesante, Palmeria, porque al efecto no todo es un fraude. ¿Y por qué no todo es un fraude?
Vamos a comenzar de lo más simple y luego nos vamos a ir a lo más complejo. Y voy a dejar la expectativa de la definición del fraude porque con el ejemplo quedará prácticamente definido. Cuando yo tengo un contrato, una promesa de compra y venta, puedo tener una cláusula que me diga que me van a entregar, qué sé yo, en seis meses, el 25 de diciembre del 2024. Pero quizás, como al efecto ha acontecido en las últimas semanas, que han habido lluvias, y se me retrasó un poquito, ¿no? La obra, se me retrasó quizás 2 semanas, quizás un mes. Yo no estoy frente a un fraude. Ese desarrollador, ese contrato de promesa no es un fraude. Hubo un retraso y simplemente mi obra no va a ser entregada el 24, el 25 de diciembre del 2024 por ese retraso. Bien, ahora bien, cuando esa obra no me es entregada el 24 o el 25 de diciembre del 2024 y me pasan 6 meses más y yo no tengo una respuesta del desarrollador y yo no sé del desarrollador y el desarrollador se mudó y el desarrollador tenía sus oficinas en la Winston Churchill con Gustavo Mejía Ricard. No sé ni lo que queda ahí, pero ahí era que la tenía, sus oficinas. Y de buenas a primeras, ni siquiera tengo un espacio físico, o sea, ya yo no tengo ninguna comunicación con este desarrollador. Entonces, ojo, alerta, no me entregan, no tengo una comunicación. ¿Dónde está mi dinero? No tengo una persona que me dé una respuesta. Comienzo a investigar qué está pasando con esta empresa y me puedo dar cuenta, para ponerte el ejemplo quizás más grande de la cuenta para que vayan encajando que es un fraude, que en el registro mercantil, que es donde se registran todas las empresas que están legalmente constituidas y operando en nuestro país, la empresa está cesante. Mira, yo estoy frente a un fraude. Automáticamente ya yo estoy frente a un fraude, frente a una estafa. No sé si me van siguiendo. En el primer ejemplo, a mí nadie me ha engañado, no tengo un fraude, mi desarrollador continúa en la Winston Churchill, esquina Gustavo Mejía Ricard, todo sigue operando, simplemente tenemos un retraso, cosas que pasan. Vamos a ponerlo con otro ejemplo que no sea la lluvia, vamos a ponerlo con un ejemplo quizás más del día a día del desarrollador. Oye, solicité un permiso del Ministerio de Medio Ambiente y por la razón X, el permiso se me retrasó y al efecto, se te puede retrasar un permiso meses, se te puede retrasar hasta 3 meses. Pudiera quizá una licencia medioambiental retrasarte un proyecto 3 o 4 meses, pero yo no estoy en este momento frente a un fraude ni a una estafa. Yo no estoy siendo víctima de un engaño. Esta es una situación que se le está escapando de la mano a este desarrollador porque una entidad gubernamental que entra dentro del proceso por la razón X, pues su proceso se ha retrasado. Entonces, este retraso está perjudicando a mi desarrollador como a mí como persona que ha adquirido y que está a espera que se me entregue. Entonces, decía al principio que con los ejemplos íbamos a definir qué era un fraude. Ahora, para darte una definición que no la voy a rebuscar mucho porque esto no es una clase de derecho, un fraude es cuando somos sujeto y objeto de un engaño, o sea, es cuando tú me has ofertado algo y lo que me has ofertado al final no es lo que me estás dando. Así muy simplemente, para no dar una definición del libro, porque los libros están ahí y cualquiera tiene acceso a ellos. Lo que queremos es que Claro, manejen y que puedan diferenciar cuándo de verdad estamos
frente a un fraude y cuándo realmente yo no estoy frente a un fraude. Olga, tú comentas, hablas del desarrollador, pero también hemos visto situaciones con terrenos, en ese tipo de situaciones. ¿Qué serían las tres, vamos a decir, preguntas básicas que debe hacer un cliente, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera un terreno, si fuera una casa, un apartamento en reventa, no necesariamente un proyecto donde intervenga un desarrollador, para tener claro de que esa propiedad realmente está en orden para la venta. ¿Cuáles serían esas tres preguntas básicas que debería hacer un cliente? Ya se Otra ríe, no te excelente rías. pregunta. Entonces, ¿sabes por Esto qué es me serio. río? Porque yo utilizo mucho el término, el deber ser sería lo correcto que sería en un mundo ideal, que muy lamentablemente no accionamos de manera correcta, sino que vamos dando los pasos en la medida en que somos objeto, ¿no?, de situaciones. Y muy penosamente, este ABC que voy a decir, y lo voy a decir en el orden que debería ser, pero que no necesariamente es, muy penosamente. Mira, lo primero es, independientemente de frente al proyecto en el que yo me encuentre, yo tengo que saber con quién yo estoy negociando. Eso es lo primero. Si estoy negociando con Palmelia a título personal, porque ella es quien me va a vender su casa, yo tengo que saber quién es Palmelia y de dónde Palmelia sacó esa casa. Primero, para hacer una protección de que yo no me vea envuelta en el día de mañana en una transacción que pudiera haber sido objeto en un principio, antes de yo adquirirla, de un lavado de activos. Entonces, esto aplica para todo el mundo. Yo debo averiguar quién es Palmerio. Si yo estoy negociando con un desarrollador, pues mira, yo debo averiguar y hacer una investigación. ¿Y quién es este desarrollador? Y este desarrollador realmente de dónde están sacando estos fondos. Y ahorita en el ejemplo hablé de Cámara de Comercio. Este desarrollador realmente tiene un registro mercantil. Estamos al día con los impuestos. Así muy brevemente, ¿no? Entonces, si no estoy con un desarrollador, si es con un proyecto que ya está terminado, lo mismo, sin importar quién me lo está vendiendo. Estoy comprando a través de una agencia inmobiliaria y el proyecto ya se terminó. Y realmente esta agencia tiene la potestad para venderme este inmueble y realmente esta agencia existe. Eso es lo primero. Investigar con quién yo estoy negociando. Eso que tú Sin dices, importar. Olga, tú hablas de la debida, ¿verdad? La famosa debida diligencia, de conozca a tu cliente, pero una persona te puede dar su título, la cédula, el contrato de venta y tú no sabes que eso viene de lavado de. ¿Cómo tú puedes asegurar eso con la documentación usual que se estila en bienes raíces? O ya eso es Más, algo como. mira, Palmeria, la semana pasada justamente Rosario y yo conversábamos en una de las conversaciones que sostenemos antes de salir en vivo. Y yo le expresaba muy penosamente, nosotros los abogados, ustedes los asesores inmobiliarios, entre otros grupos de profesionales, nos vemos obligados a hacer una depuración, ¿no? Para dar cumplimiento a la ley de lavado de activos. Y no necesariamente sabemos ni siquiera por dónde comenzar, pero muchas veces ni siquiera tenemos las herramientas ni los programas que nos permiten acceder a este tipo de investigación. Incluso le comentaba a Rosario, así como existen abogados especializados en materia inmobiliaria, como mi caso, en materia penal, en materia civil, por ejemplo. Yo tengo un joven que colaboró conmigo algún tiempo y que
sigue siendo un colaborador externo cuya especialidad es justamente y su trabajo es justamente, trabaja para una empresa que lo que se dedica es a eso, a hacer investigaciones de personas y o empresas para profesionales como mi caso, que lo requieran en un momento determinado, estar segura de que la transacción que voy a cerrar o lo que le voy a recomendar yo asesorar a un cliente en un momento determinado, pues no es objeto de un lavado de activos. Penosamente, la mayoría de las personas, vamos a decir el común denominador, la forma como más se cuida es que al momento de hacer la transacción, pasando este dinero por una entidad bancaria, ya que el banco también se encarga de hacer una depuración. Pero vuelvo atrás y para... Eso te iba a decir, porque no quiero como que nos vayamos como No, con profundo. vuelvo atrás, Te iba a preguntar vuelvo eso, o atrás. sea, ¿tú recomendarías, vamos a poner, porque una cosa, es que son tantos temas diferentes, una cosa es un desarrollador, un constructor, y tú le estás comprando una constructora confiable, ¿verdad? Una cosa es eso. Otra cosa es una persona con una propiedad, por ejemplo, en Jarabacoa. ¿Ok? ¿Tú recomendarías que siempre lo hagan a través de un banco, aunque tengan el dinero full, para hacer Bueno, esa no, profundidad? realmente, Palmelia, hasta el mismo código te dice, y mira que nuestro código penal es viejísimo y te habla toda transacción que pase de 30 pesos, mira si es viejísimo, que era de cuando 30 pesos era dinero, usted tiene que dar un recibo y eso debe quedar por escrito. Entonces yo al código ahora lo actualizaría y le agregaría, oye, que cualquier transacción no acepte dinero en efectivo, No me hágame... refiero al efectivo, porque eso sabemos que eso imposible para el tema de lavado de activos, debe de pasar por las entidades correspondientes. Yo me refiero al préstamo, que tiene una profundidad en esa debida diligencia que no tiene, vamos a ponerle inmobiliaria, porque la inmobiliaria hacemos los trámites básicos, ¿verdad? Y ese material pudiera servir de investigación en un caso puntual. Bueno, ¿dónde está la debida diligencia? ¿Dónde está el contrato de venta? ¿Dónde está el título? Nosotros sacamos de nuestros archivos toda la documentación para esa investigación, por ejemplo. Pero nosotros no hacemos ese trabajo profundo que tal vez hace un banco al momento de hacer un préstamo. A eso me Mira, refiero. Si tú yo recomiendo, recomendarías, claro que sí, claro que lo recomiendo, Palmelia. ¿Sabes por qué? Porque al final, mira, todas las partes que de una forma u otra están involucradas en asesorar, en guiar, en, mira, desde que nosotros comenzamos a interactuar con un inversionista, con un cliente, con cualquier persona, no necesariamente el negocio tiene que materializarse, pero automáticamente ya nuestra credibilidad, ya nuestro nombre, ya nuestro prestigio está en la palestra. Entonces, nosotros debemos cuidarnos, pero al mismo tiempo debemos cuidar a las personas con quien estamos interactuando. Y vuelvo y digo, no necesariamente la transacción se tiene que cerrar, pero ya desde que yo comienzo a tener una interacción con alguien, yo debo no solo protegerme a mí, sino proteger a ese alguien que está poniendo su confianza de una manera u otra en nosotros, porque el que llega donde ti, donde Rosario, donde cualquiera de las personas que en la tarde de hoy nos está acompañando es porque simplemente confía. Y en aras ahora, de esta confianza, nosotros debemos darle el mejor resultado, ¿no? así es. Señores, acá tenemos el chat, pueden hacer cualquier pregunta para que en cualquier momentito durante la conversación ¿verdad? Se lo podamos exponer públicamente aquí a Olga y pueda responder. Rosario, antes de continuar con Olga, porque Rosario realmente yo quise también que viniéramos con ese equilibrio de no solamente la parte legal, sino la experiencia de la parte del agente inmobiliario. Si pudiéramos tal vez en esa debida diligencia,
3 banderas rojas, mencionar 3 banderas rojas por las cuales no continuar con una negociación. ¿Cuáles serían las 3 como que tú dirías, no, mira, vamos a pasar esto a investigar más profundo por X o por Y, porque vi esta situación en este caso puntualmente? O sea, tú pudieras mencionar algún tal vez testimonio de algún caso puntual o 3 cosas que tú entiendes el agente inmobiliario al momento de estar trabajando con un cliente debe tener muy pendiente y entonces inmediatamente o profundizar en la indagación de la información o simplemente no continuar con esa negociación. ¿Tienes el micrófono, Rosario, apagado? Vamos a ver. Dale, Rosario. Ahora sí. Yo no te escucho, ¿la escuchan todos? ¿Me escuchan? No, Rosario, Ahora sí, ahora te ahora sí. escuchas. Perfecto. Mira, tal como dice Olga, la parte de, vamos a decir, los 3 puntos claves con los que tú tienes que trabajar son, tú tienes que depurar perfectamente bien con quién es la otra persona, la contraparte con la que tú estás haciendo la negociación. La debida diligencia es la que te va a aportar a ti las pruebas o la evidencia de si tú debes continuar o debes detenerte en esa transacción. Y hay un punto importante y es la parte del abogado. Y el abogado no puede faltar en ese segundo punto, en esa parte que se llama el proceso, en la debida diligencia. Y la tercera parte es la forma de compra de la persona. Una persona que venga dándome indicios de que no quiere colaborar con el proceso que tiene que ver con el lavado de activos, ya sea propietario, ya sea comprador, es una persona que a mí me debe dar una alerta de que yo no debo continuar con esa negociación. Una persona ¿Tú que te no se... refieres a las documentaciones que tú le vayas solicitando? Sí, y hay un punto importantísimo y que mucha gente no lo toma en cuenta, pero al propietario también hay que hacerle la debida diligencia, porque muchas veces se tiene una propiedad, y en el caso de la reventa, se tiene una propiedad y se da por sentado que ese dinero que es con el que se compró la propiedad fue lícito en un determinado momento. Es imprescindible que nosotros también nos detengamos a evaluar la procedencia de los fondos de ese propietario. Bien, Bandera tú, roja, efectivo, no. Bandera roja, no, que yo te lo voy a pagar como una cuenta porque la cuenta mía, que está a nombre de otra gente. Igualmente que en el caso de un propietario, no, no me lo deposita en esta cuenta, yo tengo ahora mismo embargo porque me estoy divorciando, mejor deposítamelo en otra cuenta. Si no tienen los mismos nombres, no tienen las mismas, tú no puedes hacer una secuencia, contrato, depósito, saldo de la propiedad, préstamo y todo, que tenga la misma secuencia, nombre de la misma persona. Eso es una transacción que no debería ni siquiera considerarse. bien. Olga, Eso, cuéntame un mira, poquito. mira ¿Ibas a otra decir algo cosa. más? Ah, ok, disculpa, Sí, Rosario. mira otra cosa. Hay personas que te dicen, no, yo voy a comprar con mi papá. El papá no califica, pero tiene el dinero. Y entonces yo no tengo los fondos suficientes. Y se van a juntar esas 2 personas. Eso hay que evaluarlo muy bien. Porque entonces dicen, no, yo voy a comprar con mi papá la primera parte, entonces yo voy a tomar el préstamo después sola. No, señores, no. Tenemos que hacer todo, todo tiene que venir de principio a fin, concatenado, que se pueda rastrear, como diría Olga, con la parte del trato sucesivo, desde el principio hasta el final, todo tiene que venir en regla y nada tiene que organizarse después en el camino, que no, yo después lo cambio, porque eso se presta a mucha confusión. Y así como se presta a confusión, se puede prestar a una investigación más profunda, ya que la persona se vea involucrada en una pérdida de la credibilidad. Bien. Olga, esto que está diciendo Rosario, vamos a poner, estamos en el proceso de la debida diligencia de la propiedad. ¿Qué sería lo imprescindible que debemos de solicitar para depurar esa propiedad? Y el mismo cliente, cómo darse cuenta, igual lo que estamos diciendo, de que este trabajo se está haciendo correctamente, porque
vamos a hacer, estamos hablando del fraude tal vez desde un desarrollador, del fraude tal vez desde una persona que esté vendiendo, pero también pudiera haber un fraude ligado con alguna inmobiliaria, o sea, pudiera venir de cualquiera de las áreas. ¿Qué sería igualmente te digo lo básico, porque sabemos que hay cosas más, donde hay más puntos donde más profundizar, pero 3 puntos que debemos tomar en cuenta para depurar una propiedad? Bien. Mira, para mí los 3 puntos que son neurálgicos al momento de depurar una propiedad es primero que el derecho existe y pertenece a su titular. Eso de hecho es uno de los principios de la ley 108-05, que es la ley que rige todo lo que es el ámbito de materia inmobiliaria y registral. O sea, el derecho existe. Realmente tengo un certificado de título, tengo una constancia anotada, tengo un documento que avala que ese derecho existe, que pertenece a su titular. Realmente que quien dice este documento, que es el dueño, sea el dueño. Pero amarrado a que el derecho existe y pertenece a su titular, yo agregaría, y esto para mí es lo principal, es que el inmueble que dice ser el inmueble se encuentra en el lugar donde ese documento me describe que está. Y no que el documento me diga que el inmueble pertenece a una torre, y volvemos a colocar el ejemplo de la Churchill con Gustavo Mejía Ricard, y no sé lo que hay ahí, y no que el inmueble me quede en una torre que esté no en la Churchill con Gustavo Mejía Ricard, sino en la Churchill quizá con la calle que esté después de la Gustavo Mejía Ricard. Sí, tengo un documento, está a nombre de quien dice ser el dueño, pero oh sorpresa, la localización del inmueble no macha con lo que el documento me dice. Entonces, para mí eso es, oye, básico, principal. No me vale con que me des el certificado de título y me des una certificación de estatus jurídico. Yo puedo mirar los registros complementarios en sala de consulta. No requiero que me des la certificación de estatus jurídico. Hablo de mí, de Olga, porque soy abogada. Para mí lo más importante es que yo pueda validar que ese certificado de título que me está dando pertenece a Parmelia y que realmente su ubicación material se corresponde con la ubicación descrita en el documento. Eso es lo Tú sabes, primero. Olga, me encanta que hay una parte que es lo que debería ser, pero no siempre se da. Vamos a poner. Sí. Primero hay títulos que dicen en Santo Domingo, que son así, en Santo Domingo. Eso es lo primero. Y segundo, también hay urbanizaciones que en el tiempo han variado su numeración. Zonas que eran residenciales, eso pasa mucho en las praderas, por ejemplo. Te lo digo por casos que me han sucedido ya en la práctica. En las praderas, esa zona, unos residenciales cerrados se abrieron y se convirtieron en calles, y luego ese título pasó a tener una numeración diferente. Ya no estaba dentro de un residencial cerrado, sino dentro de una calle con un nombre específico y una numeración diferente actualizada en el presente. Pero en el título tiene otra descripción totalmente. Entonces, eso yo diría que en la parte legal pudiera verse muy cuadrado frente a la realidad dominicana y todo lo que se presentan en los diferentes títulos. ¿Qué tú harías en esa situación para resolver ese caso que no es fraude, porque simplemente fue una reurbanización de la zona? Entonces se supone, Palmeria, que para eso existen operaciones técnicas que se llevan ante el registro inmobiliario. Si yo hice una regularización parcelaria porque mi entorno varió, mi parcela varió, y ahora yo tengo calles, aceras y contenes
que son públicas, que ya no forman parte de un concepto cerrado, Casa de Campo, Catcana, Punta Cana, etcétera. Entonces, vamos a extrapolarnos, ya Casa de Campo no es un concepto cerrado y estas calles, que son calles privadas de este concepto privado y que por demás tienen su certificado de título, pasan a ser de dominio público, pues obviamente hubo un cambio en mi parcela, ¿no? Y esto se supone que se hizo con una operación y que se registró. Y si se registró, yo tengo que tener una actualización parcelaria. Entonces, yo puede ser que no esté siendo objeto de un fraude, pero tampoco la documentación está debidamente regularizada, porque si hubo todo un cambio, la documentación me cambió por obligación, incluso me voy más lejos. Obviamente los metrajes de las construcciones, vamos a decir de las casas que ya están, no me van a cambiar, pero pudiera ser que parte de lo que era mi frente se convirtiera en utilidad pública y que el metraje incluso del certificado del título original que yo tenía sea reducido. ¿Por qué? Porque parte de mi frente se convirtió quizás en un poquito de acera. Entonces, mi certificado de título tenía que cambiar, ¿no? Entonces, tenía, o sea, claro, eso como te digo, eso es todo lo que debería ser y otra cosa lo que se da en nuestro país, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos el propietario tiene años viviendo ahí, no hace esa gestión y se hace ya al momento de la venta donde surgen todas esas situaciones y por eso los retrasos en esas ventas, ¿verdad? Que duran un año para lograr vender, poner todo en orden y realmente poder concluir. Aquí te hago una perdona, preguntita que te la voy a... sí, dime. No quiero que se me vaya la idea. Entonces, mira, de ahí la importancia justamente de no quedarme solamente con que, chévere, tengo un título, tengo la copia de la cédula y tengo la certificación de estatus jurídico, porque sabes que si me quedo solamente con esa parte y no profundizo en lo que venimos hablando, no me doy cuenta de que está la situación que acabas de poner como ejemplo, y entonces me involucro quizás en una transacción que, como bien acabas de definir, se me va a prolongar en el tiempo cuando yo perfectamente pude haberlo evitado. Si no, me hubiese quedado solamente con certificado de título, cédula y estatus jurídico. Si yo hubiese ido a mi terreno, si yo hubiese visto mi realidad y si yo contrapongo todo eso con los 3 documentos que en principio me están facilitando. Bien, ¿tú tenías algo que agregar ahí, Rosario? ¿También tienes algún caso que te haya sucedido en ese sentido? No, yo no iba a agregar nada, pero ya que me diste la palabra, Olga tiene un caso precisamente que pasó precisamente eso y está trabajando porque la propietaria o el propietario ya ha ido perdiendo terreno por unos cambios que no dependen del propietario. Entonces también en una ocasión estuvimos hablando de los deberes y los derechos de los propietarios. Y los deberes de los propietarios es mantener, como diría Olga, utilizando sus palabras, su titularidad en orden, actualizada. Pasa eso que te reducen, Olga, pero también pasa que el propietario se lleva un parque de al lado y lo mete en su patio. Eso también. Eso también se debería ve. ser. Por eso el deslinde, ¿verdad? Pero claro que sí, o sea, se dan ambas cosas. La importancia de tu poder ir al terreno, de evaluar y de hacer ese match, ¿no? Es que yo puedo tener de menos, pero puede ser que tenga de más. Y sabes que como los cajeros bancarios, los cajeros todos los días tienen que cuadrar. Tú tienes un descuadre si te falta, pero tú estás descuadrado si te sobra. Si te Es que sobra, no así te puedes mismo. faltar ni sobrar. No, y Entonces el aquí pasa lo famoso mismo. deslinde, que tú piensas que tiene un gran patio
Y cuando viene el momento de deslinde, te están quitando medio terreno porque no le pertenece realmente a ese título. A esa constancia anotada, es correcto. Se puede dar que tú en documento, en constancia anotada, tenga todo el metraje del mundo. Y al momento de deslindar, si los que te colindaron ya deslindaron y tienen sus títulos definitivos, pudieras tener un metraje menor, porque muy lamentablemente el que tiene su derecho amparado o avalado en una constancia anotada, los que primero deslindan, ¿no? Son los que aseguran el derecho. Y Tú se sabes ha que yo no dado el sabía, caso. profundízame en eso, Olga, ¿cómo así? O sea, yo pensaba que en el deslinde me decían, no, espérate, esto no te pertenece. O sea, tú dices que si ya yo tengo esa propiedad habitada y yo deslindo primero que tú, aunque no sea mía, me corresponde. Eso es lo que tú estás diciendo. No, mira, déjame hacerlo bien cortito y lo más claro que podamos, porque vamos a tener como 5 temas en uno aquí. Mira, una constancia anotada. Todos somos contitulares de un derecho dentro de una parcela. ¿Dónde? En algún lugar dentro de esa parcela, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La constancia anotada se perfecciona y el deslinde se perfecciona no solamente porque yo tenga en la constancia anotada que diga que yo soy dueña y que tengo X cantidad de metros cuadrados dentro, que tengo una porción de X cantidad de metros cuadrados dentro de la parcela X, ¿no? Y que soy cotitular con todo el que está aquí. No, no es simplemente hecho. No es simplemente eso. Yo debo tener mi espacio delimitado. De hecho, una de las condiciones que se deben dar al momento de yo presentar un deslinde es que ese espacio debe estar debidamente cercado y delimitado. Bien. Eso es, oye, básico. De hecho, Mensura no te coge el deslinde si esa condición no se da. Eso No es se una de da. las condiciones. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Porque al efecto ha sucedido. Y es el día a día. Y te pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender. Cuando esto era Ciudad Trujillo, sabrá Dios, dijo Lucho, en los años no sé cuánto, todo lo que es prolongación 27 de febrero, Engombe, El Café, ay Dios mío, la bandera, todo lo que ahora es urbanización real y Mirador y todas estas torres que están en el Anacaona. Esto es una única parcela, la parcela 70 no sé qué, es una parcela famosísima. ¿Por qué es una parcela famosísima? Porque no es lo mismo que yo tenga una porción de terreno dentro de esa parcela, allá en el Abanico de Herrera, a que yo tenga una porción de terreno dentro de esa parcela en el Mirador. Pero esa parcela, vuelvo y digo, es que cuando esto se llamaba Ciudad Trujillo, entonces, en ese momento que no teníamos la ley 108, que teníamos la 1542 y qué sé yo, pues las personas, muchas personas, fueron deslindando en diferentes lugares. Y obviamente, primero en el tiempo, primero el derecho, el que fue deslindando primero, pues fue tomando los lugares que eran no mejor. Hubo personas o hubo empresas, porque en esa parcela hay muchos terrenos que están a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que simplemente se quedaron con sus constancias anotadas debajo del colchón y que cuando quisieron venir a hacer el proceso, la operación técnica que llamamos deslinde, sabes que ya no hay terreno. Entonces ya usted no tiene nada, porque usted Ay, Dios mío. simplemente tenía un papelito de lo cual usted nunca fue y tomó posesión en el terreno, nunca lo delimitó, nunca lo limpió, nunca fue sembró una matica, nunca lo cuidó. Y cuando usted quiso venir a deslindar, pues simplemente, mira, no lo tienes. O puede sucederte como el que entiendo yo que es el caso al que Rosario se refería, como el caso que estamos llevando ahora, que para solicitar que se nos anule una constancia anotada, porque simplemente el metraje que mi cliente tiene
penosamente el Estado lo tomó para hacer una ampliación de una calle, aceras y contenes. Y mi cliente paga unos impuestos por un papelito que está a su nombre, pero que no puede materializar su derecho porque no tengo terreno, porque el terreno está convertido ahora mismo en calles, aceras y contenes y no hubo una declaratoria, por ejemplo, de utilidad pública. Entonces, pues, ¿qué yo tengo que hacer? Vamos a anular estos derechos porque estos derechos no existen y este cliente está pagando unos impuestos innecesariamente, más un sinnúmero de cosas que se desprenden de tu tener un documento que avala un derecho ahora mismo inexistente y que tú no puedes hacer absolutamente nada con ese derecho. En ese caso, el gobierno no te debe nada. Ahí. Ahí no hubo una utilidad, una declaratoria de utilidad pública porque desde los años 1960 y algo, que creo que fue que nace a través de un decreto, esta constancia anotada en su plano original, esa parcela tenía previsto la ampliación en algún momento de esta calle. Entonces, si estaba previsto la ampliación de esta calle, simplemente se amplió y punto. Estaba prevista. Sí, Tú me si dirías, ¿y tú, por qué el Olga, Estado simplemente no anuló? si Hubiese una sido lo persona, correcto. vamos a poner, yo tengo una propiedad de la cual todavía no hay un deslinde. Hago una venta informal, ¿verdad? Y al momento de la persona tomar posesión de su propiedad, se da cuenta de que hay un metraje inferior cuando hace el deslinde. Entonces, ¿eso pudiera considerarse fraude o simplemente falta de, ¿verdad? Delimitar el tema de la palabra, ¿verdad? ¿Eso sería un fraude o simplemente no hiciste el trabajo que tenías que hacer en el momento? Y esa es la propiedad, lo único que cuando se hizo el deslinde perdiste terreno ahí en cuanto al metraje por terreno. Mira, Parmelia, se pudieran dar los dos casos. ¿Y por qué digo se pudieran dar los dos casos? Muchas veces, me voy a poner a mí misma como ejemplo, yo como propietaria soy consciente de que el metraje que está apareciendo en mi constancia anotada no es el metraje que yo tengo materialmente, pero no lo verbalizo. Y simplemente hago esa transacción informal con Rosario Sánchez. Pero Rosario Sánchez no hizo su tarea de ir a validar que lo que yo le estoy entregando, la fotocopia que yo le estoy entregando, realmente se corresponde materialmente con la realidad. Ahora bien, vamos a decir, vuelvo y digo, me pongo como ejemplo, y yo era consciente de que tenía un metraje menor, pero no lo comuniqué. Oye, yo engañé a Rosario. Ahí se hay Ahora un sí, fraude porque tú tenías el conocimiento. Porque Exactamente. hay un Ahora, precio por metro. O sea, hay un precio por metro. Si tú me vendiste 400 metros en realidad, ¿verdad? Cuando se hizo el deslinde, la propiedad en vez de 500 tiene 400. Estuve pagando 100 metros de más en la propiedad. exacto, exacto. Sin embargo, pudiera darse el caso de que yo, Olga, no sea consciente de esa situación y que me dé cuenta en el momento en que voy a hacer esta transacción, ¿no? Entonces, yo no quise engañar a Rosario porque yo, Olga, no era consciente y sostuve una transacción partiendo de lo que yo creía. En algunos de nuestros en vivos, nosotros pusimos un ejemplo de una debida diligencia legal, que eso también es el deber ser, de un cliente que quería vender un inmueble valorado en más de 20 millones de pesos, cliente sumamente responsable, y llega a mis oficinas porque él quería vender para que se le hiciera la debida diligencia legal, para que la debida diligencia legal formara parte de lo que él le iba a entregar a sus futuros compradores. Al momento de hacer esa debida diligencia legal, que fue una debida diligencia legal completa, con levantamiento topográfico, ¿no? Nos damos cuenta justamente de este ejemplo, de que él en título tenía un metraje
pero la realidad material era otra. El señor vendió y vendió bien y quedó bien como un señor, porque a quien él le vendió con toda la honestidad, él le entregó una debida diligencia. Mira, aquí hay un error en el título, pero entregó todos los planos, entregó los levantamientos. Ahí nadie se llamó a engaño. Claro, quien compró a posterior, que de hecho compraron para desarrollar luego un edificio habitacional, pues tuvo que regularizar, ¿no? Y al momento de presentar su plano y su proyecto de condominio, pues poner el metraje real. Pero en principio la transacción se cerró. La transacción se dio sin ningún problema porque ambas partes hicieron una negociación basado en realmente el deber ser. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil que se dé. Yo lo he visto muy pocas veces. Que ambas partes estén haciendo su debida diligencia, ¿te refieres? Exactamente, que el que va a vender se someta al proceso de debida diligencia y que entregue como parte de su protocolo su debida diligencia, incluyendo su último levantamiento planimétrico. Eso yo lo he visto muy pocas veces. Mira, Olga, te voy a pasar esta preguntita, que la dejamos atrás el tema, pero es importante, ¿verdad?, responderla. ¿Qué pasa cuando una persona compra una propiedad sin saber que está involucrado en lavado de activos, esa propiedad? ¿Qué pasa con la propiedad y con la persona? Dice Liz Nori. Mira, yo no voy a entrar en muchos detalles porque no es mi especialidad el lavado de activos, sino el derecho inmobiliario y registrar. Ahora bien, usted es un tercer adquiriente de buena fe. Usted compró de buena fe. Y, y pese a que al principio hablamos que el deber ser llama a que se haga una debida diligencia, vamos a partir de que usted no tenía los medios para hacer esa debida diligencia porque usted simplemente compró esa propiedad sin un asesor, si solamente buscó un abogado para redactar un acto de compra y venta, y la publicidad que le otorga el registro es que la propiedad estaba libre de carga y gravamen. Entonces vamos, partiendo de todo ese escenario que le acabo de decir, usted es un tercer adquiriente de buena fe, usted puede recurrir a las vías legales correspondientes que tenemos disponibles en el país, ¿no? Por lo general, las propiedades que son objeto de lavado de activos son incautadas por el Estado, pero usted como tercer adquiriente de buena fe, usted está protegido. O sea que entiendes que esa persona simplemente haciendo los trámites legales correspondientes puede, ¿verdad?, tener al final su propiedad Se sin debe ningún problema. resarcir el daño al que ha sido, al que ha sido objeto, partiendo de que sea un tercer adquiriente de buena fe, o sea, que de verdad no tuviera ni idea de que esto estaba aconteciendo. Bien. Sí, pero fíjate Entonces, algo, con eso te iba a relación a eso, preguntar, Rosario. con relación a eso que está diciendo Olga, si bien es cierto que la persona pudiera, utilizando los recursos legales, salir ilesa de una situación como esa, no menos cierto que se está involucrando en una situación donde va a tener que presentar una serie de documentaciones y va a tener que utilizar tiempo, dinero y energía en solucionar un problema que por una falta de una debida diligencia se ocasiona. Y yo quiero puntualizar, porque ya lo he escuchado muchas veces de Olga y tengo la vivencia con ella, que la debida diligencia no es lo que habitualmente se le llama la debida diligencia, que es 3 documentos independientes, título, estado jurídico y EIPI. Eso no es necesariamente una debida diligencia. De acuerdo al tipo de propiedad, la debida diligencia puede ser más compleja o menos compleja. Y es un informe técnico entregado por un abogado que a su vez se apoya en otras disciplinas
que le complementan la investigación que le está haciendo a una propiedad, desde el origen hasta el momento en que se va a hacer la transacción. Y si ustedes ahí necesitan un poco más de detalle, pues tenemos a la abogada aquí presente, pero yo sí quiero dejar puntualizado que la frase debida diligencia no son 3 papeles sueltos, es un informe técnico con aval, con un historial del inmueble y todo lo que ha acontecido desde su origen hasta el final. Es mucho más profundo que simplemente transmitir esta documentación. Olga, gracias, Rosario. La verdad que sí, es importante saberlo porque nosotros lo tomamos muy a la ligera, ¿verdad? Simplemente solicitamos esos documentos básicos, llenamos el formulario que nos entrega la institución, ya sea constructora o banco, y ya con eso entendemos que hicimos la debida diligencia. Pero obviamente hay un proceso más profundo que nos podemos apalancar de otras instituciones que son más conocedoras de estos temas. Olga, aquí veo que Orlando comenta Sí, esto. te Hay escucho. propietarios renuentes a entregar copia de título al momento de la captación porque temen que le hagan algún tipo de fraude. Entonces dice él, en algunos casos le he puesto una marca de agua nulo para darles tranquilidad, pero si no aceptan esta opción, me olvido de la captación, esto desde el punto de vista de un agente. ¿Qué otra alternativa podría ofrecer a este tipo de propietarios tan desconfiados? Pregunta Orlando Herrera. Eh, Ay, Orlando. Mira, a mí no me gusta dar consultas ni contestar Así. preguntas que serían Yo consultas Tú sabes que yo diría que eso es un red en este flag. tipo de escenario. La solución existe. Yo diría, Orlando, que Pero eso es una bandera roja porque que eso es parte de la documentación que nosotros necesitamos. O sea, me adelanto a exactamente. Olga, ¿verdad? Si no me puede dar el título, entonces no podemos continuar. Porque ese título puede estar a nombre de él y su esposa y él estar vendiendo sin permiso de la esposa. Entonces, nosotros necesitamos esos datos. Mira, Orlando, lo primero que voy a secundar, pero a un 100% lo que Parmelia está diciendo. Oye, el que, como dicen por ahí, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y si usted quiere vender, obviamente, pues yo necesito investigar su título, que con una foto no es mucho lo que vamos a hacer. Ahora bien, Orlando, partiendo, muchas veces, sí de verdad estamos frente a personas que son un poco temerosas, incrédulas, sobre todo cuando son personas que no viven en el país o escuchan que en este país se hacen mucho fraude y entienden que con una imagen pues le vamos a vender la casa. Porque no nos conocen. No te olvides de la transacción, no pierdas la captación. Yo entiendo que lo correcto sería crearle la conciencia de que sin este documento, muy lamentablemente, usted no puede continuar su proceso. Y que así como usted confía en que esta persona que está diciendo que él es el dueño, ¿no? O ella es el dueño y usted tiene que creer, pues esa persona también debe creer en el uso que usted le va a dar a esa imagen. Porque en principio las personas lo que nos envían son imágenes de los documentos. Ya es muy difícil que uno trabaje con copia y con papeles físicamente. Te mandan una imagen por WhatsApp y qué sé yo. Entonces, si una relación desde el inicio comienza como con este tipo de desconfianza, no sé yo si me valga la pena hacer esa captación. Eso es partiendo si de verdad estoy frente a una persona que no me está generando confianza. Diferente es el caso, vuelvo y digo, si es una persona que simplemente por desconocimiento, que es un escenario muy diferente, no me esté pasando la información. Entonces ahí vamos a revestirnos de paciencia, vamos a ponernos el vestido de educadores, vamos a educarnos, vamos a ser un poco empáticos y vamos a explicar de la mejor manera posible del para qué necesitamos el documento. Y ya por último,
aun si no lo obtuviera, sí existen formas de obtenerlo. Si me escribe luego, lo podemos conversar. Olga, tú sabes que comenta aquí Joana García que entiende, todavía faltan algunos puntos adicionales. Hablamos de la depuración vía el título, la ubicación. ¿Qué otra cosa debería velar el cliente que va a comprar para asegurarse de que no le estén engañando? Ella pregunta que algo más, aparte del título, la ubicación, ¿qué Sí, otras sí, sí. cosas se necesitarían? Entonces, definitivamente, mira, tu certificación de estatus jurídico. Y tu certificación de estatus jurídico, porque recuerden que el registro inmobiliario, la publicidad que nos da, publicidad real, la publicidad que tiene peso, la publicidad con la que yo mañana voy a decir, mira, yo compré en función de esto que tú me publicitaste, lo hace a través de sus diferentes certificaciones. En el caso que a nosotros nos ocupa en este momento, nos limitamos a aceptar la certificación de estatus jurídico porque las otras certificaciones no vienen al caso en este tema, en este momento. Entonces es sumamente importante, no deja de cobrar una importancia esta certificación de estatus jurídico. ¿Por qué? Porque aquí es donde se plasman todas las anotaciones, las cargas, los gravámenes, las diferentes, sí, anotaciones, cargas, gravamen, que tiene un inmueble. Aquí es donde yo me doy cuenta quizás si este inmueble tiene una anotación de litis. Aquí es donde yo me doy cuenta quizás si este inmueble tiene una anotación justamente de utilidad pública. Ahí es donde yo me doy cuenta, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, para no dejarlo en el aire y no se me vayan a quedar en el limbo con el término utilidad pública. Por ejemplo, tengo una parcela grande en un pueblo y el Ministerio de Educación quiere hacer una escuela. Y estamos en la negociación, en el, en, en el proceso de negociación con el Ministerio de Educación. Me pueden hacer una anotación de declaratoria de utilidad pública en lo que termina el proceso de compra-venta, se hace descuento de la constancia anotada yo del certificado de título y mientras tanto yo tengo esa anotación, pero yo no le estoy vendiendo al Ministerio de Educación toda mi propiedad, es una parte de mi propiedad, ¿no? Lo que estoy vendiendo. Entonces, puede ser que aparezca otra persona también interesado en adquirir otra porción. Entonces, para mí es importante el saber que esa persona está en un proceso con otra entidad de compra y venta y que momentáneamente yo tengo esta anotación colocada ahí. No es simplemente para saber que tenemos un préstamo en un banco y que este inmueble es objeto de un crédito y que debe X cantidad de dinero. O sea, la certificación de estatus jurídico da muchísimo más información que simplemente el préstamo hipotecario que yo pueda tener, ¿no? Pudiera ser Todo que esto, tú sabes, Olga, ya que se está acabando, vamos a ir ya acabando el tema porque ya estamos sobre la hora. Lo que estás comentando, definitivamente nos hace ver que necesitamos agarrarnos de la mano de personas como Rosario, como agente inmobiliario, de ese abogado o de ese agente inmobiliario que trabaja de la mano con un abogado, con un experto, ¿verdad? Y no caer en situaciones que luego nos enteremos que nos engañaron porque no hicimos los diferentes, ¿verdad? Las diferentes depuraciones que se deben hacer en una propiedad, ya sea de proyecto, de desarrollador, de la constructora, todo lo que uno debe de hacer en ese paso a paso. Desde, como tú dices, desde que se inicia esa búsqueda del apartamento o de la casa o del proyecto hasta el cierre ya que sea exitoso. Porque hasta en el cierre, que Rosario me decía, espérate, ustedes están hablando de cierre con terminología viéndolo de manera diferente. Hasta en el cierre, que es de dónde vamos a depositar ese dinero, puede venir el fraude. Porque podemos estar depositando el dinero
en un lugar que no le corresponda a los propietarios de esa propiedad, ¿verdad? Olga. Definitivamente, mira que es así. Todo este proceso inmobiliario, yo entiendo que es un proceso hermoso, pero que se debe tratar con el debido respeto. No es tan simple como que tengo el inmueble, como que tengo al que lo quiere comprar y nos pusimos de acuerdo en el precio y vamos a firmar un contrato. No, aquí hay muchas cosas que de una manera u otra, si las perdemos de vista, pudieran darnos muchos dolores de cabeza en el futuro. Bien, tenemos otras preguntas. Ahí veo que Lisnori, pero la vamos a dejar para ya de un tú a tú. Lisnori pregunta sobre las cuentas tipo escrow. Pudiéramos tal vez invitar en un futuro un experto en tipo de cuentas bancarias, los temas de los préstamos hipotecarios en República Dominicana. Bueno, hay un sinnúmero de preguntas que creo que pudieran ser un programa totalmente aparte y profundizar en esos temas. Agradezco muchísimo, Olga, que nos acompañaras hoy. Gracias a Rosario, porque gracias a ella te pude conocer un poco de tu trabajo. El tema, la diferencia de registro inmobiliario, ¿cómo de abogado legal inmobiliario y registral? ¿Son cosas Derecho diferentes o es una inmobiliario sola cosa? registral. Te cuento ya rápidamente para que nos despidamos. Derecho inmobiliario y registral inmobiliario es porque trabajamos con inmuebles, no trabajamos con bienes muebles, no trabajamos con carros, no trabajamos con una mesa, no trabajamos con una silla, trabajamos con inmuebles. Registrales porque se registra en el registro inmobiliario. Entonces, abarcamos las dos ópticas. Y cuando yo decía hace un momentito la importancia de la certificación de estatus jurídico, que no solamente observo una inscripción de un préstamo, entonces te lo empalmo para contestar la pregunta con lo que es registro. En el registro es donde está toda la historia de un inmueble, desde que nace hasta su última transacción. Y nosotros, cuando hacemos una debida diligencia, y era lo que Rosario decía ahorita, hacemos todo un tracto sucesivo, que es mirar todo esto. Entonces, registrar es todo lo que está registrado de la vida de ese inmueble, porque lo que estudio, lo que manejo, con lo que negociamos, no es ni con silla, ni con mesa, ni con carro, es con inmuebles. Ese es como el historial de un paciente, ¿verdad? Pero de una propiedad. Yo pongo un Aranza ejemplo, quería comentar, déjame ver si es que Aranza tiene alguna pregunta. Aranza, ¿tú ibas a decir algo? Quería estar segura de si las preguntas que estaban en el chat fueron contestadas o aún no, porque habían varias. Sí, yo la fui viendo, gracias Aranza. Las que no contestamos es porque entiendo, podemos hacer, como comenté ahorita, un programa totalmente aparte con una de esas preguntas como la de que está compartiendo Lisnori. Olga, yo te quisiera dejar seguir, pero vamos a cerrar porque yo prometo 1 hora y es 1 hora. Gracias a las dos, Rosario, Olga, las voy a tener que invitar de nuevo para continuar con los temas legales porque son muy importantes para todo inversionista, agente o personas interesadas en lo que es los bienes inmuebles en República Dominicana. Gracias de nuevo por compartir esta noche con nosotros y a todos los que estuvieron esta noche compartiendo, les agradezco su tiempo. Este programa lo vamos a estar colocando próximamente en YouTube y lo estaremos enviando vía mail, así que por ahí también lo pueden pasar a su entorno y allegados que puedan tener interés en estos temas. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a ti, bye bye.